ocasión no merece. Ale ha venido hoy con una mega sorpresa, que es un pastelito de cumpleaños. You want a pill, I'll swallow it. Take me away to Neverland, where colors fade. Ha pasado mucho tiempo, 2 meses y pico largos. En realidad hoy no es mi primer día, porque arrancamos ayer, arrancamos el lunes, pero estuve súper liado, vinieron 2 cadenas de televisión. Y son deportes a nivel usuario, por así decirlo, son solo. El primer día se nota muchísimo y además con estas temperaturas que estamos teniendo, pues hay que cuidarse mucho. Y no lo pude grabar, no pude grabar nada, pero hoy es el primer día que conseguimos grabar en pista y son los primeros entrenamientos. Ha sido una montaña rusa. Primero podíamos ir a pista, pero era de 1 en 1, luego que sí que podíamos ir de entrenamientos de A4, luego otra vez que de A1. Bueno, ahora os explico, pero ya estamos. Pues si no lo saben, hoy 27 de mayo es tu cumpleaños. Hostia, yo no quería decir nada. ¿No? Pues ya lo he dicho. Le hemos traído un regalito aquí para que haga donuts el tío. Muchas gracias. Porque no O sea, ¿son donuts real fooder? no, bueno, es un molde, tú lo puedes hacer como quieras. Os tengo que confesar una cosa, amigos y amigas padeleros y padeleras. Os tengo que confesar que durante esta cuarentena me he vuelto loco, como muchos de vosotros, con la cocina. Tío, me he vuelto loco. O sea, ya era el real fooder, pero es que ahora es una cosa. He empezado con todas las recetas, yo que sé, pizzas, bizcochos, donuts. Este es un enfermo, o sea, es un enfermo. Para los que no pudisteis ver el vídeo, antes David, yo lo conozco a David, ¿cuántos años tenías? Pocos, en la foto concurso que tengo 6. No sé, 6, 7 años, era una bolita. Os dejo aquí el vídeo, se quitó más de 40 kilos a base de comer comida real y así está, el tío está finito. Estoy muy delgado, Ayer, fijaos cómo quedó en el entrenamiento del lunes, os dejo una píldora de Instagram. David, ¿y a ti qué te ha pasado? Es el primer día, ¿no? Como se me está el primer día, no me puedo ni mover. Estás hecho una pena, tanto real food y mira, Sí, fino, También es que hace un calor de la polla, Ya, todo hay que decirlo. ¿Qué tal el primer día, mano? Yo ni me he cansado. Ya, tú. Me decía que solamente hay 2 opciones después de esta cuarentena. ¿Cómo era? Lo sigo pensando, no, que había 2 objetivos: meter el máximo número de pelotas posible y volver a casa con el mínimo número de dolores posible. Y sigue siendo así, porque aún no he superado ni uno ni otro. Pero bueno, hoy tenemos a Ale de vuelta, ya por fin podemos entrenar de entrenamientos de A4, 2, 3, 4, por lo menos podemos entrenar. World Padel Tour tiene muy buena pinta, están intentando a ver si se puede empezar lo antes posible y hay varias alternativas, no os puedo contar mucho por no levantar la liebre, pero tiene buena pinta y parece ser que podemos volver a competir, ¿no? Rookie, ¿dentro de nada compites o no? Eso parece, ¿no? Hay rumor. Necesitamos un jet privado para Cale, para que vuelva desde Suecia. Y unos papeles, por favor, a ser posible. ¿Qué tienes ahí, Ibi? Que pareces un cazafantasma. Pues mira, agua con líquido desinfectante. Y nada, desinfectamos los cristales todos los días un par de veces y 4 veces al día las instalaciones. Una vez por la mañana. Ahora un poquito que vamos a entrenar. Está desinfectado. Cuando he venido yo, bueno, pues aunque sea para que veamos cómo se usa. Cuando he venido yo estaba haciendo lo de FB. Sí. Desinfectamos redes, que es donde la gente se apoya, ¿sabes? Cristales, que también a la hora de jugar, sobre todo el cristal lateral, hay veces que se toca. Ahí. Vale. Ibi, para la gente que nos sigue, que tiene urbanizaciones, porque esto los clubes lo hacemos, pero Pues el que está en urbanización, ¿cómo hace eso? Pues yo creo que la urbanización debería comprarse o una mochila. ¿Dónde lo has comprado? En cualquier ferretería o incluso con un pulverizador, ¿no? Sí, con un poquito de agua y lejía, yo creo que. Hidroalcohólica del 70. Sí, aquí compramos como unas garrafas desinfectantes que son como un líquido azul, no sé el nombre. Pero vamos, con lejía yo sé que la gente también lo hace y yo le daría pues a las zonas donde la gente toca, donde la gente se apoya, donde juega, pues. Hostia, me lo he llevado todo. Yo creo ya está desinfectado. Sí. Yo creo que se debería dejar, por ejemplo, en las urbanizaciones se debería dejar ahí y que el que venga antes de irse, la norma debería ser que pulverizara un poco y dejara todo desinfectado antes de irse. Sí, lo suyo sería el terminar. Eso es. Pues ahí queda, para los que tengáis urbas. Muy bien.
Gracias, Ibi. Nada. Hay que decir que World Padel Tour está haciendo un trabajo increíble por detrás y le está poniendo mogollón de ganas a que volvamos. Y deciros también que ha habido montañas rusas en todo esto. Para los que me seguís en Twitter, os tengo que, entre comillas, explicar qué es lo que pasó, porque el domingo puse este tweet y también lo puse en Instagram. Bueno, varios medios como es el Sport, el periódico Sport, ABC publicaron, Televisión Española publicaron que ya se podía jugar al pádel en parejas, porque había un comunicado del Consejo Superior de Deportes. Como muchas de estas cosas eran súper abiertas, muy abiertos a interpretaciones, y bueno, yo publiqué, oye, que parece que esto tiene pinta de que volvemos a entrar. Entonces claro, la gente empezasteis a escribirme, y lo cual agradezco mucho. Pero luego, indagando un poquito más, pues resultaba que no estaba confirmado por el Consejo Superior de Deportes. Por su parte, el Consejo decía que si tiene que mandar una explicación concreta, una aclaración concreta a todos los deportes, se vuelven locos, ¿no? Y tienen otras muchas cosas que hacer. Total, que fue una auténtica montaña rusa. El domingo que sí, por la noche la Federación Madrileña dice que no nos metamos en pista, que no. El lunes más confirmaciones de que sí. El lunes la policía en varios clubes de Madrid desalojando porque solamente se puede el pádel 1 contra 1. Total, un jaleo. Aquí por la mañana el lunes aparecen dos televisiones, apareció Televisión Castilla-La Mancha y Telecinco a grabar, y nosotros, como visteis, los que visteis ese fragmento, pues obviamente 1 contra 1, porque no sabíamos de qué manera entrenar, un poco jaleo. Pero finalmente ayer, comunicado de la Federación Española, avalado por el Consejo Superior de Deportes, se puede practicar el pádel en parejas, y con esto empezamos a entrenar. Want this to last for the rest of our lives. Without you there is no tomorrow. Buenos días, por ahí está Manuel, que hoy es su cumpleaños y le he hecho un cake de plátano y avena. Perdonad que he interrumpido el entrenamiento porque... Sí, perdón yo, La Porque- ocasión no merece. Ale ha venido hoy con una mega sorpresa, que es un pastelito de cumpleaños. Muchas gracias, Ale, es que es hiper detallista. Encima pasa el filtro de Es- Real Food, ¿eh? Es Real Fooder. Sí. Esto es Real Food. ¿Con qué está hecho? Avena, harina de avena, plátano, huevo, un poquito de harina de almendras también y creo que poco más. Si, Un poquito de coco rallado. si llegamos a cuántos me gustas tendría que tener, 1500 me gustas, 2000 me gustas, hacemos un tutorial con Ale haciendo un bizcocho, porque te has hecho una experta este año. Think I'll try this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of talking, and I need more of a show right now. It's time that you made your mind up, 'cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, going round and around, back around. I will fight like no other every day. I won't stop like the others. I will stay. 'Cause now is the right time. And I'm feeling alright. I'm playing your game like I know I can win right now. You got me up tonight, 'cause loving you is like I'm walking a tightrope so high. I won't be turning around, no, I won't be turning around. It's the right time. You feeling alright? I'm playing your game like I will win tonight. I think I'll do it on my way. I'm gonna show you what I'm going through, get you out of your comfort zone, 'cause I need more of the truth right now. It's time that you made your mind up, 'cause lately all it ever does is change. Feels
Feels like we're only talking. Going round and around, back around. Parte final ya del entrenamiento y tenemos aquí un cruzadito mágico entre Ale y Dani. Chicos, ¿cómo va el cruzadito mágico? 3-0 abajo. 3-0 abajo, ¿para quién? Para Ale. Si dice abajo él, ¿de quién es? ¿Qué tal Ale, la vuelta a las pistas? Ayer fue tu primer día, pero no lo pudimos grabar. Bueno, el lunes. Después de tanto Bien. tiempo. Mucha ilusión, pero un poco torpe. Hoy también, muchas agujetas y dolores, pero bueno, es lo que hay. Es lo que nos Ir toca. poco a poco. Ya lo hemos vivido con las lesiones, o sea Sí, que es más o menos lo mismo, solo que sin estar lesionado. No pongas cara de triste, Dani, que no pasa nada, ¿eh? hasta el último punto se puede remontar siempre. Sí, sí. ¿Vais a No, hacer? es que en Suecia no tenemos este sol. Claro. Hemos estado en casa, bajo techo, bajo indoor y claro. Uy, esa es la mítica guarra. Dejad en los comentarios, ¿esa bola es buena o es mala? Ahora que está de rabiosa actualidad el cruzado. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let Esta mitad. waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat. Let me waste ¡Oh! Manuel, duele las piernas. No, está grabada, está grabada. Matchball. Ostras, ha sacado tan profundo que pensaba que se iba, ¿eh? Toquecito. Bueno, segundo día para sacar. Oh, ¿Feliz? sí, Ya está. muerta. Dentro de muy poco. Culpa de Charlie Rivera también, ¿eh? Charlie Rivera, venga, saludito para Charlie Rivera que le está metiendo. ¿Qué me decís, cómo se ha quedado Alejandra de Phil?